En este homenaje a Ayrton Senna, en este recuerdo después de 30 años de aquel accidente fatal, vamos a hablar ahora con Felipe Magoff. Hay pocos que conocen el mundo de la Fórmula Uno como Felipe, de haber estado y seguir estando ahí durante tantas décadas. No vamos a decir cuántas. Felipe, te saludo para hablar un poquito del recuerdo bueno, particularmente vos tenés de uno de los más grandes pilotos de la historia de la Fórmula Uno. No sé cuál es tu consideración de Ayrton y en qué lugar lo ubicás, pero bueno, me gustaría hablar un poquito de todo eso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, todo bien, por suerte. Sí, la verdad que es un grande de verdad, yo lo ubico en el podio de los más grandes. Tuve la suerte en estos tantos años de desandar los autódromos de la Fórmula Uno, de haberlo conocido, de haber viajado con él, de haber disfrutado de muchas cosas especiales. Y creo que también fui testigo, no sé si privilegiado, pero uno de los pocos testigos argentinos que estuvieron el 1 de mayo Mm, en Imola, el día del accidente, de los tres accidentes, el de Barrichello, claro. Ratzenberger y el de él. Y el único argentino que estaba en el hospital en el momento que lo dieron por muerto. Así que eso es una memoria que me llevo muy triste, pero bueno, periodísticamente realmente obviamente pude estar en el momento que transcurrían las cosas y todavía tengo las fotos que recuerdan esos tristes momentos, ¿no? ¿Qué recordás, Felipe, de lo que fue ese triste fin de semana? Vos marcabas muy bien lo que pasó con Barrichello, que la sacó súper barata, ¿no? Lo hemos visto más de una ocasión, un golpe tremendo. Bueno, después lo de Ratzenberger que ya deja, creo, particularmente, vos me lo dirás, el ánimo por el piso de todos los que estaban ahí. Cuando pasa algo así, es difícil recuperarse. Y después lo de Ayrton, que fue el golpe de gracia, ¿no? ¿Qué recordás de todo ese momento? El fin de semana obviamente se fue desarrollando de mal en peor. El fin de semana ya había sido un arranque de campeonato raro. Ayrton andaba con un Williams que no estaba andando bien. Había muchos rumores y ciertas denuncias no hechas de que el Benetton estaba todavía utilizando un sistema antirreglamentario y eso lo preocupaba mucho a Ayrton. Y después vino el accidente de Rubens el viernes, que la sacó, como vos bien decís, muy barata. Y aparte ese fin de semana yo había viajado a Imola porque estábamos negociando el contrato de la Fórmula Uno con Eccleston para la vuelta a la Argentina. Y justamente el sábado estaba almorzando con Federico Gastaldi, con la gente del Paddock Club, renegociando el paquete de los VIP que íbamos a hacer para Argentina, cuando vimos el accidente de Ratzenberger y ya cuando vimos los masajes cardíacos nos dimos cuenta de que las cosas no iban bien y a partir de ahí fue un fin de semana que cada vez se tornó más negro, ¿no? El humor del paddock el sábado por la tarde fue muy duro. Yo me acuerdo que la última vez que lo vi a Ayrton con vida fue el domingo a la mañana, un par de horas antes de la carrera, eh, que nos cruzamos y nos miramos así, nos saludamos con un cabezazo, pero con una cara realmente muy triste. Él no quería correr, se lo había dicho a Sid Watkins, que estaba muy decepcionado. Y después, bueno, me tocó relatar la carrera y ese accidente que fue fatal, que en ese momento no sabíamos qué es lo que había pasado. Cuando uno mira esas imágenes y él mueve el casco, parecería que está golpeado, pero que está consciente. Así que yo, bueno, relaté la carrera especulando todo el momento, porque nadie sabía nada. Los rumores corrían de que estaba bien, de que estaba mal, que no estaba grave, que estaba muerto. Eran, digamos, un 360 de novedades. En una época donde no había Twitter, no había Instagram, no había nada. Entonces era de voz en voz. Y yo terminé la transmisión y bueno, bajé a la sala de prensa, al equipo, a ver qué novedades y todos eran lo mismo. No se sabe, no se sabe, no se sabe. Me fui hasta Tamburelo para el lugar del accidente, donde todavía tengo unas fotos que saqué yo, especialmente que estaban ahí del lugar del impacto, las gomas, donde le hicieron la traqueotomía, donde lo llevaron después al hospital. Y decidí a irme al hospital de Bolonia porque sabía que obviamente la noticia estaba ahí. Y bueno, obviamente la fibra íntima de periodista productor me llevó hasta el hospital.
como buen productor me colé en el hospital y llegué hasta el piso donde estaba la parte de terapia intensiva y donde estaba internado Ayrton. Ayrton, yo creo, bueno, no lo puedo confirmar, pero creo que sí murió en el momento que lo dijeron, porque obviamente lo mantuvieron vivo durante todo ese tiempo y creo que fue el proceso lógico de poder avisarle a la familia que estaba solo él, porque los padres ni la novia, nadie estaba con él. Y obviamente lo habrán ahí desenchufado y ahí fue cuando murió 3 o 4 horas después del accidente. Yo estaba ahí con Galván Bueno del Canal Globo, con su manager, el camarógrafo de Globo y dos periodistas brasileños más y yo, en el momento que nos avisan que Ayrton había muerto y se lo llevan desde la terapia intensiva a la morgue del hospital y yo tengo una foto del momento que ponen el biombo y se llevan el cuerpo de Ayrton ahí. Digamos, lo fui sacando las fotos a nivel periodístico, ¿no? Son fotos que creo que nunca he publicado en el fondo, pero son momentos que obviamente me recuerdo y sin lugar a dudas un día muy muy triste para toda la afición de la Fórmula 1, para el mundo entero del deporte motor, de uno de los pilotos que yo creo que ha sido de los más grandes que ha tenido la categoría. Impacta todo lo que contás, una experiencia terrible y difícil de olvidar. Pero hablemos de él como persona, del vínculo que tuviste o de lo que pudiste ver, de lo que pudiste compartir, de quién era Ayrton Senna para vos. Mira, yo creo, por eso digo, creo que de los más grandes voy a recordar un par de anécdotas para que lo pintan de cuerpo entero. Nosotros con el correr de los años fuimos teniendo una muy buena relación con Fernando Tornello, con él. Nosotros en esa época con Telefe nos turnábamos con Fernando y íbamos una carrera cada uno. Y con el correr de los años, bueno, éramos argentinos, brasileros, pero bueno, siempre nos integró a la prensa brasilera porque éramos el único medio argentino prácticamente que viajaba en esa época a las carreras. Y cuando él ganó uno de los campeonatos, la gente de ellos me llama y me dice, Felipe, Ayrton está volviendo de Australia, no queremos que venga directamente a Brasil, queremos que descanse una noche en Buenos Aires y necesitamos que por favor nos des una mano para esconderlo una noche en Buenos Aires y que al día siguiente lo mandamos a buscar en un avión privado para que llegue a Brasil. Perfecto, le digo, no hay problema. Fuimos con Fernando a buscarlo al aeropuerto, lo sacamos de aduana rápidamente y lo llevamos al Hotel Sheraton en Retiro y camino al hotel le pide a Fernando que quería hablar con Juan Manuel Fangio. Y lo llama desde el celular de Fernando y bueno, le decíamos a Juan que estábamos con Ayrton, que lo quería saludar, y le dice, hola Juan Manuel, hice como usted me dijo, gané el campeonato como usted me dijo. Y eso yo creo que son cosas de un grande a otro grande, ¿no? Es muy difícil encontrar ese tipo de respeto tan grande que tenía Ayrton hacia Juan Manuel y de Juan Manuel hacia él. Y de ahí fue después esa famosa comida en el Sheraton de esa noche, que nosotros al final lo dejamos solo porque me pidió que no quería tener nada de prensa, pero Enrique Moltoni de Canal 9 en su momento lo descubrió, porque alguien del hotel les dijo y los agarró a la salida, y esa famosa nota que están los dos juntos, hablando a la salida de la comida. ¿Cómo le va, Ayrton? Muy bien, obrigado. 8 campeonatos del mundo, ¿no? Entre los dos. Seguro. Es cierto. Pero está muy bien, es joven, tiene mucho tiempo y muchas condiciones, así que yo le deseo lo mejor, porque aparte de un buen piloto es un gran señor. Para mim é uma honra muito grande poder compartilhar com o Fangio alguns momentos da minha carreira, porque fora o mundo, em algumas carreiras, quando nos encontramos, ele sempre demonstrou muito carinho por mim, muito afeto e admiração, e eu tenho no Fangio um exemplo, não só como piloto que conquistou 5 títulos do mundo. Está usted muy cansado por ese viaje transpolar, de poder haber hablado y juntar
8 campeonatos del mundo, ¿no? Ya lo mandamos a dormir. Lo mandamos a dormir. Obrigado. Um abraço a, Quisimos quedar aquí para estar más tranquilos. um abraço a todos os amigos argentinos, a todos os fãs das carreiras de Fórmula 1 e quem sabe no futuro os grandes prêmios de Fórmula 1 retornem à Argentina, porque a paixão que os aficionados argentinos têm por carreiras é tão grande ou maior que os brasileiros. Então, quem sabe um dia eu ainda correndo possa vir aqui na Argentina correr de Fórmula 1 con el retorno del Gran Premio aquí en Buenos Aires. Y después nosotros al día siguiente nos dio una entrevista exclusiva para nosotros en Telefe, lo llevamos al aeropuerto y volvió. Y después sobre el mismo tema, el famoso abrazo cuando Ayrton gana finalmente en Brasil y Juan Manuel le entrega el trofeo y él baja del podio y lo abraza en ese abrazo de 8 campeonatos todos juntos, que una vez más demostraba el gran respeto que se tenían los dos, ¿no? Porque Juan Manuel lo respetaba mucho a él y Ayrton, por supuesto, a Juan Manuel también. ¿Cuál habrá sido el consejo de Fangio? Que las carreras no terminan hasta que cae la bandera cuadros. Supongo yo. Porque esas menciones que hacía Juan Manuel son recordadas por todo, ¿no? Sí, sí. Las carreras no terminan hasta que cae la bandera cuadros, creo que es una realidad clara, ¿no? Sí, sí, o esa frase tan trillada también, pero que no deja de ser importante, de tratar de ser el mejor sin creerse el mejor, ¿no? Que también un poco marcó. Sí, bueno, yo creo que esa frase lo refleja tanto Juan Manuel como Ayrton en sí, porque digamos, él no tenía por qué y Juan Manuel creo que tampoco, y no era una lucha de pergaminos, era un respeto entre dos grandes, que obviamente están los dos en mi podio, están los dos seguros. Para terminar, me gustaría también la mirada de él como piloto, ¿no? De parte tuya, de la rivalidad. Era un tipo que era demasiado obsesivo, ¿no? Con lo que se hacía y con lo que tenía que ver con el auto, y siempre un paso más, y la rivalidad con Prost, como con cada uno de sus compañeros de equipo, que era, bueno, obviamente su principal rival, ¿no? Pero como que el tipo era un obsesivo del auto de carrera y de la perfección a la hora de manejar. Sí, yo tuve la suerte de en un año en Monte Carlo, cuando clasificó, que le sacó 1,5 segundos al segundo, verlo clasificar. En esa época la Fórmula 1 era más libre, podías caminar por la pista y podías verlo. Y él decía, Ayrton, es que él se metía como en un tubo y se olvidaba de todo lo demás y salía a clasificar y bueno, lograba lo que lograba. O sea, era tan perfeccionista que, no sé si vos acordás esa carrera en Mónaco, que él venía ganando por 50 segundos y termina abandonando porque chocan. Y entonces él juraba y perjuraba que el muro se lo habían corrido. Sí. Y entonces el equipo le decía, Ayrton, es imposible. El muro se largó así y el muro estaba en ese lugar durante las 70 vueltas de la carrera, no pasó nada. Hasta que un comisario dijo, no, tiene razón. 3 vueltas antes o 2 vueltas antes, ¿no? Otro auto, un rezagado, le pegó al muro y lo corrió, no sé, 3 centímetros, 5 centímetros. Entonces él era tan meticuloso que todas las vueltas las hacía por el mismo radio y obviamente en ese momento el muro se había corrido 5 centímetros, le pegó la goma y ahí quedó la carrera. Y contado por Joe Ramírez, que obviamente era su gran apoyo dentro de McLaren, él por supuesto ahí abandona, me lo contó Joe, y se va caminando a su departamento que estaba a 200 metros, porque su departamento estaba sobre el mar, claro, 200 metros más allá. Y entonces dice que Joe a las 9 de la noche volvió con su portafolio, porque todo lo personal lo había dejado en el camión, y bueno, Ayrton finalmente le abrió. Y fue ahí donde le dice que estaba sentado en el sillón de su casa, mirando al mar, diciéndole, Joe, no entiendo qué pasa. Todavía con el buzo puesto, no se había sacado ni siquiera el buzo. Dice que hace 5 horas analizaba
vuelta tras vuelta y que todavía no entendía qué es lo que había pasado y juraba que le habían corrido el muro en ese lugar. Entonces, bueno, eso te demuestra lo perfeccionista que fue sin recordar, no sé, otras carreras como la de Donington del 93 o Mónaco del 92 cuando le gana a Nigel Mansell con un auto muy, muy superior. Pero bueno, historias para rato. Sí, señor. Bueno, es para hablar mucho, largo y tendido de Ayrton y, bueno, recordarlo como lo que fue, ¿no? Y no tanto por este accidente que hoy estamos de alguna manera teniendo presente por estos 30 años que han pasado. Felipe, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande y, bueno, a seguir para adelante. Listo, Cristian, un abrazo a todos los amigos de Carburando y estamos en contacto cuando quieran. Hasta siempre. Carlos, bueno, se cumple un aniversario importante respecto de la desaparición de Ayrton Senna. Y nadie mejor que vos que nos cuentes, no digo sentimientos, sino en perspectiva, ¿cómo lo ves? Mirá que ya se van como 30 años y mi hijo que tiene 10, tiene la gemerita de Ayrton, saben quién es, sabe lo que hizo, sigue siendo ídolo de generaciones que siquiera lo vio manejar. Ayrton significa para nosotros no solo un fenómeno en el automovilismo, pero un atleta, una persona que llevaba la banderita de Brasil, hacía cuestión de estar con la banderita de Brasil y te dio orgullo de poner Brasil, mostrando a Brasil al mundo, y eso, nosotros somos una nación bastante patriota, y Ayrton era por ahí el mejor ejemplo de eso todo. Entonces es una fecha triste, pero también un buen momento de siempre acordarse de los fechos, de las cosas buenas que ha dejado Ayrton en la gestión de trabajo, de dedicación, de pasión a los deportes, y eso es muy importante. Obviamente creo que todos los que, sobre todo los que somos pilotos, lo vemos como una leyenda, como un ídolo. En mi caso, bueno, yo tenía 8 años cuando falleció, en mayo del 94, y fue justo ahí ese año yo empezaba a correr en karting, así que mi primer casco fue el casco de Ayrton, y nada, en esa época, aparte yo vivía muy cerca de Brasil, así que el fanatismo por Senna se sentía mucho, y tenía la gorra, la remera, el casco. Fui muy fanático de entrada. Después obviamente uno va creciendo y se va apagando un poco ese fanatismo tan grande, pero obviamente la admiración y el ejemplo de lo que fue como deportista, arriba, abajo del auto, en una época tan difícil de la Fórmula 1, marcar tanta diferencia con los demás es algo único, así que nada, siempre lo recordamos de esa manera, ¿no? Sigue vigente porque está ahí en el medio entre lo que era la Fórmula 1 de antes y la Fórmula 1 actual, porque ha corrido con Schumacher, ha corrido con pilotos por ahí que más recientes, y también ha corrido con pilotos más viejos, y entonces fue un poco el que conectó los 80 con los 90. Y bueno, fue el referente, sin duda, aparte por cómo era abajo del auto, por la actitud, por su manera de ir para adelante, su concentración, la manera de entrenar. Creo que marcó un punto en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Era muy chico, obviamente la carrera estaba puesta en la tele y bueno, era como que se sintió un silencio en casa. Por ahí queda un poco ese recuerdo. Es presente, es el día de hoy que ves un documental, alguna vuelta de él en YouTube y es Senna, es un referente que uno lo pone, los argentinos lo ponemos a la altura de Fangio. Para mí Senna es el talento máximo de toda la historia del automovilismo y lo considero así. Yo tuve la oportunidad de correr en Interlagos, de transitar la S de Senna y ganar justo en Interlagos el día de su cumpleaños, así que nada,
algo hermoso que me pasó y hasta ese fin de semana fui a saludarlo ahí en Sao Paulo, ahí donde está él ahora. Yo cuando veo video, cámara a bordo de él, transmite otra cosa y por eso yo creo que tiene tantos seguidores y lo va a seguir teniendo siempre. Ese año se corrió el Sudamericano en San Juan. Ayrton era un piloto del equipo brasilero y yo estaba en el equipo argentino en la Junior, él estaba en la Internacional. Y bueno, compartí 7 días con carpa pegadas al lado de él. Realmente uno en ese momento lo veía a él como un distinto, un especial. Era un piloto muy dedicado a su vehículo, trabajaba muchísimo él en el karting ayudando a su equipo y se notaba que iba a llegar lejos. Se lo veía en la pista, la forma de manejar, que si bien no era muy diferente a nosotros, pero tenía algo especial, algo que no se puede describir, un ángel era algo que iba arriba del karting rapidísimo, muy pensante y bueno, fue después de unos años nos dimos cuenta con quién habíamos estado corriendo y la verdad que es lo que llevo en mi corazón, ese recuerdo inmenso. En agosto estuvimos una semana filmando en Mar del Plata, en agosto del año pasado, y bueno, no solamente puse 7 karting de los 70, sino que encima participamos como dobles de riesgo. Fue una experiencia realmente muy buena. Ya desde el 2022 que venía hablando con la gente de Brasil, me habían llamado, se habían comunicado conmigo por medio de otro amigo brasilero y pidiéndome los karting y bueno, fuimos 2 veces a Mar del Plata a ensayar en pleno invierno y después grabamos en agosto en Mar del Plata en el kartódromo, se disfrazó todo, había 200 extras, la cantidad de gente que trabajaba en la producción y bueno, nada, ahora la estrenan el 1 de mayo con motivo del aniversario por Netflix, así que vamos a estar todos ahí pendientes. Cuando terminó toda la filmación, imagínate que me paré adelante del DAP de Ayrton, agarré el casco y me puse a llorar porque realmente haber podido hacer, aunque sean 2 minutos de lo que va a ser la serie, de la historia de él en ese sudamericano, y fue muy fuerte, muy fuerte. De recuerdos de Ayrton, pero básicamente su duelo con Prost, eso lo viví de chico y era encarnizado y era de un nivel tremendo entre 2 compañeros de equipo y bueno, Ayrton trascendió el automovilismo, ¿no? Con su carisma, con su personalidad, con su forma de andar arriba de la autocarrera. Hay cosas de Ayrton como la vuelta en Mónaco, que está la onboard, que son increíbles. Bueno, un montón de recuerdos de Ayrton. El día que murió Senna, nosotros todavía vivíamos con mis viejos en el segundo piso de la casa de mi abuela. Mis viejos estaban haciendo la casa, año 94, ¿no? Sí. 1 de mayo del 94. Yo tenía 5 años, casi 6. Y recuerdo, en la habitación que dormíamos los 5, mi hermano recién nacido, Alfredito, mi viejo fanático de Senna, y recuerdo haber llorado esa noche. Bueno, estaba mi hermana, mi mamá, y recuerdo haber llorado. Yo imagínate, con 5 años no entendía nada. Pero sé que lo vi tan mal a mi viejo. Sentías que había algo. Claro, y miraba las carreras, sí, tengo algún leve recuerdo, pero ese día lloré.
Se ve que mi viejo estaba muy mal y lloré por la muerte de Ayrton Senna. Después yo no lo viví tanto, o sea, todo lo que hoy puedo saber de Senna es por videos, pero no porque yo estuve, digamos, disfrutando de ese momento. Pero bueno, ha hecho cosas fantásticas Ayrton, las estadísticas que tiene y lo que ha generado, porque aparte era muy carismático y muy llegado a Dios y bueno, era un piloto diferente, era diferente. Bueno, dejó un legado, es como decís vos, él ha dejado un legado que al día de hoy se lo recuerda y se lo toma como uno de los máximos pilotos de la Fórmula 1, uno de los más reconocidos, uno de los mejores, sin tener la estadística que tienen otros. Pero bueno, indudablemente fue vertiginosa su carrera y vivía a fondo y eso marcó, así que mi viejo era fanático de Ayrton en la lucha pro Senna, mi papá era de Senna y bueno, yo no disfruté ninguno de los dos por mi edad, yo nací en el 88, pero bueno, como mi viejo era de Senna, yo era de Senna, digamos, pero increíble lo que ha generado Ayrton Senna en todo el mundo motor, indudablemente uno de los, por lo que dicen, ¿no?, 2, 3, 4 mejores pilotos de la historia. La verdad que fue una etapa Senna Pros que la vivía de manera muy intensa y nada, creo que eran esos. Incluso también recuerdo duelos de Senna con Mansell en Mónaco bajo de la lluvia y era impresionante. ¿Hinchado por ahí en particular en esa época? Los admiraba a todos, la verdad que. Pero bueno, Senna creo que era el que se destacaba, ¿no? El que más hinchas atraía. Yo creo que en él fue se identifica mucho aquel piloto aguerrido, rápido, veloz, a veces de asumir todo tipo de riesgos. Me parece que es una personalidad de ese tipo. El nombre Ayrton sigue el legado con los años y en tu caso lo llevas. ¿Cómo es para vos? ¿Qué significa? Bueno, nada, un nombre sumamente emblemático, importante dentro del automovilismo y ni que hablar mundialmente. Creo que acá la sangre fierrera de todo lo argentino hizo que seamos bastante amantes de Ayrton. Somos vecinos, supuestamente. Entonces, esa época, mi viejo, obviamente fierrero, amante de la Fórmula 1, hinchaba por Ayrton Senna. En el 97 tengo una cantidad de amigos ya en Ramírez, donde soy yo, que también es un pueblo súper fierrero. Debe haber como 10 Ayrton en todo el pueblo. Y somos todos 96, 97 y 98. Y me ha pasado eso, que muchos compañeros, gente de otro lado y muchos Ayrton que conozco son de esa época, de cuando falleció Senna y nada, en nuestro caso y en el mío que me puedo dedicar al automovilismo y siempre de chico, digamos, te atrapó saber por qué te habían puesto ese nombre, ¿viste? Y bueno, era primero ver todos los videos de Ayrton Senna, después películas que tenía mi viejo guardada, también carrera de Ayrton Senna que ganaba y la tenía guardada, empezar a verla. Después obviamente llegó el teléfono y bueno, ahí cuando ya tenía el teléfono empezaste a buscar y a investigar mucho más y nada, le agarré un fanatismo, obviamente es un ídolo para mí, orgulloso también de poder llevar ese nombre que es tan lindo y emblemático y bueno, nada, como vos dijiste también, disfrutándolo de eso, que no todos los días se da, digamos, que te llamen Ayrton, digamos. Por ahí al principio es raro, pero después uno se acostumbra. Cuando yo llegué a la Fórmula 1, llegué el año después de la muerte de Ayrton, de ese 1 de mayo fatídico, y nada, seguramente que hice ese año como espectador haciendo Fórmula 3, compartiendo Monza, compartiendo Monte Carlo, varias carreras, y nada, poder saludarlo, hacerse firmar una remera y nada, darle la mano. Un ídolo intocable seguramente. ¿Cómo era Ayrton ahí cuando estabas en los boxes y lo veías? No puedo hablar mucho, sí, lo que creo que ve todo el mundo desde lejos era
una contracción al trabajo enorme, vivía para el auto, vivía para el automovilismo y bueno, lamentablemente dejó la vida en el automovilismo. Un impacto grande en el mundo de la Fórmula 1, su pérdida. Yo creo que en todo el mundo, es decir, un deportista de élite y qué deportista, probablemente uno de los más grandes de todos los tiempos y a los que nos gusta tanto el automovilismo nos produjo un vacío enorme. Norberto, ¿me recordás cómo fue cuando conociste a Ayrton Senna? Sí, cómo no, fue en el año 93 en Estoril, en Portugal, estábamos en una carrera de Fórmula 4, lo vimos a Ayrton, rompió delante nuestro, rompió el motor y después el día lunes había pruebas comunitarias y Ayrton probaba 4 Lamborghini blancos, con 4 McLaren blancos, uno con Lamborghini, Peugeot, Ford y el otro no me acuerdo. Y nada, fue impresionante verlo probar todo el día, lo vi llegar con una Honda Cura roja, me acuerdo, al circuito, la gente se volvía loca. Y recuerdo cuando termina la prueba, mi viejo que andaba con las muletas, una muleta de madera, le levanta las muletas y le dice a Ayrton, un argentino te saluda. Se vino, lo saludó a mi viejo y mi viejo le dice que yo estaba corriendo en Fórmula 4, me dio un abrazo, me dio la mano, un tipo bárbaro con un carisma terrible. Y verlo doblar en la 1 y 2 de Estoril, que era una curva de 90, la hacía a fondo, y era un día lunes que no estaba clasificando. Para mí él y Schumacher en Eau Rouge fueron los 2 máximos pilotos que vi en mi vida. ¿Pudiste intercambiar palabras con él? ¿Te dijo algo de la Fórmula 4? Me dijo que era la mejor escuela, porque el Fórmula 4 lo que tiene al no tener carga, el auto desliza. Entonces aprendí a tener autocontrol, que él había arrancado también ahí. Lo que generaba Ayrton en el paddock era terrible, ¿no? Un carisma único, un tipo muy carismático y bueno, la gente lo dejaba tranquilo. Yo le decía a mi viejo, no lo molesté, pobre hombre, digo que lo vuelve loco. ¿Dónde estabas el día de Imola? Estaba en Suiza, en mi casa, no lo podía creer, estuve a punto de volverme para Argentina porque bueno, todo lo teníamos como una referencia. ¿Y qué significó en ese momento para todo el ambiente europeo? Y fue un sacudón muy fuerte porque era el mejor piloto de ese momento, para mí era mi ídolo, era mi referente y bueno, de un momento a otro no estaba más y te hacía dudar muchas cosas. ¿Dónde está el legado de Ayrton hoy en día? En el recuerdo permanente de lo monstruo que fue, de lo rápido. Estuve en Brasil el otro día, la gente lo recuerda, el país lo recuerda, hay monumentos por todos lados, impresionante. Yo en la carrera que él tiene el accidente estaba ahí. Yo vivía en Italia y fui a ver el Gran Premio de Fórmula 1 en Imola. Era mi primer año en Europa, el primer año en Italia. Y bueno, fue obviamente nefasto ese por lo menos ese domingo. Y venía del accidente de Ratzenberger. Obviamente lo que se vivía, la atmósfera ese fin de semana no estaba bueno. Entonces no tengo un buen recuerdo. La verdad que estuve ahí presente y que de hecho estuve ese Gran Premio colaborando con la televisión en ese momento que transmitía para Argentina y bueno, pasó lo que pasó y la verdad que no está bueno. Imagino lo que era el ambiente, ¿no? En ese momento. Sí, además era impensado que podía llegar a pasar algo así, sobre todo ese año que él había ingresado a correr en Williams con ese super auto, con esa suspensión inteligente que en ese momento hacía la diferencia y por supuesto era candidato. Estaba naciendo Schumacher, estaba naciendo en ese entonces con el Benetton y estaba haciendo fuerza, por supuesto. De hecho, creo que gana esa carrera Schumacher después cuando la terminan corriendo. Y la verdad que bueno, y fue totalmente impensado que iba a pasar algo así, sinceramente. ¿Por qué pensás que su legado fue tan fuerte, incluso hoy en día? Bueno, porque yo creo que es leyenda. Senna es, más allá de ídolo, más allá de lo que fue como piloto, es una leyenda en el automovilismo mundial. Todo lo que generó, y por supuesto no fue solamente dentro de la pista, sino también fuera de la pista.
Bien, vamos a hablar de Ayrton Senna ahora. Es alguien que lo conoció de cerca, compartió la pista y seguramente tiene muchos recuerdos y cosas para contar en este día en el que lo recordamos después de aquel accidente de un 1 de mayo de 1994. Y estoy hablando de Quique Mancilla. ¿Cómo andas, Quique? Un gusto saludarte. En este día tan especial, todos tenemos presente lo que fue Ayrton en el automovilismo y sobre todo en la Fórmula 1, pero bueno, vos viviste una época con él. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, ineludiblemente es una pérdida muy, muy grande de un talento excepcional, lo cual tuve la oportunidad de compartir no solo categoría, sino equipo. Y bueno, y pasaron muchas cosas. Pero lo bueno de todo esto es que Ayrton fue siempre Ayrton. ¿Qué recordás de la convivencia? Porque imagino, ¿no? Uno siempre dice en el automovilismo, el principal rival es tu compañero de equipo, ¿no? Y después los demás. Y bueno, acabas de decirnos, compartiste equipo con él. ¿Cómo fue? Si bien eso era en un momento de crecimiento para los dos, ¿no? Correcto. Yo, humanamente hablando, no tengo absolutamente nada de qué quejarme de él, al contrario, tengo mucho para agradecerle porque yo aprendí de él un montón de pequeños detalles. Si bien yo era un talentoso, Ayrton era un talentoso con mucha experiencia. Y bueno, y como te decía anteriormente, Ayrton fue siempre Ayrton. A donde había un hueco, entraba, y si no, lo inventaba. Y eso, bueno, internamente en el equipo generó fricciones, ¿no? Porque digamos que él fue un innovador de la manera que él manejaba para esas épocas. Y bueno, lo fue trasladando porque primero tuvo inconvenientes conmigo, después con Brundle, después con Schumacher, después con Prost. Y bueno, y lamentablemente, debido a algo que es un misterio, hoy ya no está más con nosotros. Bueno, ¿qué se puede decir de Ayrton como piloto, más allá de lo que nos acabas de describir, que fue la experiencia que vos tuviste personalmente con él? Porque digamos que tenían caminos de alguna manera paralelos por esas cosas de la vida. Ayrton termina ingresando en la Fórmula 1 en el 84. Vos tranquilamente pudiste ser uno de esos pilotos que se haya sumado porque tuviste la posibilidad de Fórmula 1 o estaba todo preparado para que eso se dé. Lamentablemente, bueno, vino el conflicto de Malvinas y un montón de problemas que se metieron ahí en el camino. Pero él llegó y me imagino que vos lo fuiste siguiendo, ¿no? En su trayectoria, en su campaña y todo lo que logró. Sí, o sea, ineludiblemente todo lo que puedas decir de Ayrton técnicamente como piloto fue un avanzado, fue una persona que en realidad manejaba superiormente y encontraba ese edge o ese lapso de las 2-3 décimas más que nadie. Y bueno, nada, yo colaboré con él entrando con el equipo West Harry, después seguimos con nuestra amistad y bueno, yo la última vez que lo vi a él fue en Phoenix, no me acuerdo qué año, creo que era el año 88 por ahí, y después bueno, comunicándonos para los cumpleaños y cosas así, hasta que bueno, hasta ese día fatídico, como bien dijiste, el 1 de mayo del año 94. ¿Qué te acordás de ese día? Estaba mirándola por TV y mi sentimiento fue automático porque conozco el circuito, anduve ahí en Fórmula 2 y esa es una curva que no perdona. Y bueno, lamentablemente los autos de ese momento no tenían los dispositivos que tienen hoy y pegó como pegan todos y la rueda se dio vuelta y el wishbone, el brazo de suspensión se le clavó en la cabeza y eso fue lo que terminó con todo, ¿no? Sí, en un año en el que él había manifestado estar incómodo, ¿no? Con ese Williams que no terminaba de funcionar como él quería. Claro, ese fue un año de cambios, acordate que estaban con el Active Suspension y pasaron a otra cosa y bueno, nada,
él estaba genuinamente incómodo, aparte fue un fin de semana nefasto, con Roland matándose, Claro. con Barrichello pegándose una piña que está vivo de suerte. O sea, fue un fin de semana nefasto para el automovilismo, que bueno, de ahí, de ese punto en más, empezaron a cambiar un montón de cosas que nos llevan hasta ahora y gracias a Dios no hubo más pérdidas, ¿no? De las charlas que tenían así periódicamente, sea por un cumpleaños o por alguna otra cuestión, ¿qué salía de esa charla? ¿Qué te contaba él? Él era muy privado, era un chico públicamente introvertido, íntimamente un bombón. Nosotros salíamos con nuestras parejas a cenar, nos juntábamos con la muchachada, que en ese momento la brasilerada era fuerte, yo era el único argentino que estábamos en ese grupo, Toledano, que estaba de México. Y no, o sea, el problema de él era cuando se ponía el casco, cuando se encascaba era un monstruito. Bueno, alguien que claramente está dentro de los mejores de la historia. ¿Dónde lo posicionás vos, Ayrton, Quique? Yo creo que, como todo en la vida, Fangio fue un adelantado en su época, después vinieron otras épocas con Jim Clark, con otros pilotos, y yo creo que Ayrton, como te dije anteriormente, era un avanzado, porque él manejaba de una manera, hacía las cosas de una manera que nadie hacía. Entonces, ineludiblemente, era un pilotazo, un tester magnífico y una excelente persona. Fuera del auto, vos sabés lo que él ha hecho por su gente, y la simpatía que él irradió siempre en todo el mundo. O sea, en realidad hubiese gustado que estuviese muchos años más, porque estoy seguro que hubiese ganado muchos campeonatos. En los encontronazos que han tenido en pista ustedes dos, ¿alguna vez lo tiraste afuera o no? No, él tenía manías del karting que yo en ese momento no tenía ni idea que era eso, pues yo nunca corrí en karting. Entonces esas manías de toquetearte, de empujarte, las cosas de karting que es común hoy, él fue el que trajo eso al single seater, a los monopostos. Y la primera víctima fui yo. La segunda fue Martin Brundle. Los hizo pasar de largo. ¿Qué? ¿El famoso empujón en la frenada? Sí, viste, te toqueteaba, te cacheteaba las gomas. Era travieso, era muy travieso. Y no sé si te acordás que con Martin Brundle en Autumn Park terminaron cabeza con cabeza. Sí. Y eso es porque Ayrton siempre fue Ayrton. O sea, él, si no podía, inventaba, ¿viste? Terrible, pero bueno. Bueno, Quique, es la vida. Sí, lo bueno es recordar los buenos momentos, ¿no? Lamentablemente la vida le jugó esa mala pasada aquella vez allí en Imola, y bueno, tenerlo presente a pesar de que pasó tanto tiempo. Sí, la verdad que hay que tenerlo presente porque, como ya te dije, era una excelente persona, aportó y sigue aportando a su pueblo, a nuestros vecinos brasileros, y bueno, yo creo que va a quedar en la historia como uno de los grandes que tuvo el automovilismo en ese momento contemporáneo. Abrazo grande, Quique, muchas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes, hasta cualquier momento. Tuve la suerte, el privilegio de haber competido contra él en 2 ocasiones, en 2 campeonatos sudamericanos de karting. Y la verdad es que ya en ese momento sabíamos que Ayrton era distinto a nosotros, pero tuve la suerte de
de correrlo. Estaba viendo la carrera y algo intuí cuando empezaron a venir los médicos, cuando le empezaron a poner la cortinita al costado, y ya no me gustó. Y ya después de ese día es como que le perdí el atractivo a la Fórmula 1, ya no me interesó más, sinceramente, porque no era tan amigo de Ayrton, pero del hecho de haber compartido, yo iba a Brasil y me juntaba con él en la época del karting, ya después no, obviamente. Entonces lo sentí mucho porque aparte fue, creo que el ídolo de todos nosotros. Me acuerdo de Ayrton, por supuesto, porque lo he seguido en varios lugares del mundo, pilotazo sin ninguna duda, un ídolo de mundial, brasileño ni hablar. Y lo que me acuerdo son las historias que me cuenta Gustavo Dervanesian, que un día lo dejó colgado en el aeropuerto que venía a correr en karting, lo tenía que ir a buscar. Cuando lo fue a buscar, Gustavito tuvo un problema con el auto, creo que se le cruzó un colectivo y lo rompió todo. Y el pobre Ayrton se quedó 3 horas, 4 esperándolo, y cuando vio que nadie venía a buscarlo, se tomó un colectivo y se vino a Buenos Aires en colectivo, de Seiza a Buenos Aires. ¿Te acordás del momento del accidente? Si lo estaba viendo en la carrera, ¿cómo lo viviste? Y mal, yo cuando vi el accidente me imaginé que era difícil porque uno conoce los riesgos de este automóvil, de aquel automovilismo deportivo. Era grandioso, Ayrton. Veías lo que hacía arriba del auto, siempre al límite total, con lo justo. Y bueno, cuando las cosas se complicaban, marcaba ahí sus grandes diferencias. El talento de él era enorme. Y bueno, el día que le ocurrió lo del accidente, justo estábamos en Santa Rosa, yo gané el Supercar ese día y fue un día, un silencio total, era para todos los que estábamos ahí. Increíble que Senna haya perdido la vida, ¿no?, arriba de una autocarrera. Bueno, son las cosas de nuestro deporte, pero ese día te puedo asegurar que el autódromo nadie hablaba, era un silencio total, una gran tristeza.